Buenas noches, soy Carolinus. Hoy estrenaremos la sesión de entrevista al espíritu de Elvis Presley. Esta ha sido sin duda alguna una de las sesiones más esperadas y que han pedido de manera constante nuestros seguidores, creo que casi desde el principio de mi carrera pública. Y finalmente hoy, ya este fin de semana de junio, finalmente se va a hacer pública. Aquí en esta sesión de conexión con el espíritu de Elvis Presley en formato de entrevista, se tocaron varios temas, varias preguntas que las mismas personas han enviado o enviaron durante todo este lapso de tiempo, desde el año quizá 2016, 2017, hasta ahora, 2021. Ya las preguntas estaban prácticamente formuladas desde esa época en que ustedes mismos, quienes están hoy asistiendo a este estreno, enviaron a través de los años. Así que no fue realmente muy difícil utilizar las preguntas o encontrar las preguntas concretas y correctas para la sesión. Y por tanto quiero agradecer a todas las seguidoras que han estado presentes a través de todo este tiempo, de 2016 al 2021, enviando sus preguntas, sus contextualizaciones, sus ideas, ya que precisamente para esta sesión de entrevista fueron muy útiles. Se usaron prácticamente todas las preguntas, todas las ideas que se han manifestado a través de los años. Creo que la sesión tiene mucho que decir, mucho que revelar. Ahora mismo les pido que se pongan cómodos y disfruten de esta muy reveladora sesión. Soy Carolinus, los quiero mucho y disfruten. A pesar de haber transcurrido más de 30 años, el misterio y el enigma siguen envolviendo la desaparición de Elvis Presley, el cantante más famoso del mundo, cuya muerte física, si es que realmente ocurrió en 1977, sigue rodeada no solo de misterio, sino de mucha sospecha de haberla fingido o simulado. Esto y mucho más lo sabremos hoy en una entrevista mediúnica con la ayuda de nuestro Carolinus para resolver todo el enigma del gran Elvis Presley. Aquí atiendo el llamado de este receptáculo. ¿Con quién nos comunicamos? Yo soy el espíritu que animó a Elvis Presley en esta línea de tiempo. Bienvenido, el gran Elvis Presley. ¿Cómo estás? El rey indiscutible del rock and roll y una de las celebridades más exitosas de las últimas décadas. Eres considerado una leyenda del rock que ha inspirado a miles de imitadores en todo el mundo y es conocido por haber llevado el rock a su época de oro con sus animados espectáculos y pasos de baile. Su look típico también lo ha ayudado a ganarse el reconocimiento que hoy en día tiene a nivel mundial. ¿Cómo te sientes al respecto, Elvis? Es un rol que tuve y es un rol que me hace sentir muy orgulloso como espíritu por todo el aporte que pude haber hecho para la humanidad, para otros artistas, para otros espíritus que encarnaron y que tenían la misión de integrarse con el estado del arte, con el baile, la música. Y eso no solamente me ha llenado de satisfacción, pero también me ha generado un dharma muy importante y muy poderoso para mí como espíritu en mi evolución. Muy bien, Elvis. Elvis, vamos a tomar un poquito algunos fragmentos de lo que fue tu vida y vamos a comentar al respecto, ¿te parece?
Sí. Se dice que en la escuela el maestro de música de Elvis Presley le llegó a decir en su momento que era un músico bastante promedio. Presley era algo solitario y sus compañeros a menudo lo molestaban por tocar música hillbilly, pero a él no le importó y continuó en búsqueda de su sueño. Puede ser ese el motivo por el cual, a pesar de que Presley sería un artista excéntrico y sumamente confiado más tarde en su vida, era tímido para actuar públicamente cuando era niño. ¿Qué tienes que decirnos al respecto? Es que yo fui tímido, yo siempre tuve un engrama de ensimismamiento, pero no me afectó en el sentido de mi vida profesional, tanto como en mi vida personal. Eran dos estadios diferentes de la personalidad que tuve que enfrentar. La personalidad tímida del niño retraído y la personalidad artística, mi talento, mi don para lo que estaba destinado a ser. Entonces, por fortuna, ese engrama no se dramatizó en los estados del trabajo, pero sí en los estados del ámbito personal. Elvis Presley, el eterno rey del rock and roll, es conocido por muchas cosas, una de las cuales era su cabello. Pero el cabello negro y brillante de Presley no era natural. En realidad se lo pintaba. Según esta fotografía, Elvis era más bien rubio. El ícono del rock nació rubio y comenzó a teñir su cabello cuando era joven para lograr un aspecto más atrevido. Elvis incluso confesó que cuando era joven llegó a utilizar betún para zapatos para salir de apuros más de una vez. Cuéntanos con respecto al pintarte el cabello, ¿qué hizo que te decidieras a pintarte el cabello? La verdad es que de negro se te veías mucho más atractivo que de rubio. Sí, es cierto. Tenía también lo que la gente no sabe, y esta sería una oportunidad para decirlo, es que también mi timidez me generaba cierta inseguridad y de pronto pensaba que si era muy natural dentro de mi ser podía mostrar esa cara de lo que yo en verdad era, un ser tímido, una persona muy tímida, una persona retraída, una persona con ciertas inseguridades. Entonces, con ese cambio de aspecto de look, tapaba un poco eso, que no quería que la gente supiera de mí, y al mismo tiempo daba una imagen más atrevida, mucho más. Fíjate que yo no pensaba tanto en hacer dinero con eso, ¿no? Era como en tapar esa imagen de mi verdadero ser, de lo que era, y quizá también convertirme en alguien más popular por el look. Pero fueron muchos factores que se conjugaron, no solamente el modo de verme en mi cabello, por supuesto, por ejemplo, o el peinado, pero también la danza fusionada con el rock and roll y esa integración con la cultura, con la raza negra, ¿sí? Que también era bastante, que estaba creciente en mi país en ese momento. Entonces fueron un conjunto de factores que favorecieron a que todo este proyecto se fuese volviendo grande, cada vez grande y cada vez más grande y cada vez más grande, como una pequeña bola de nieve que se transforma después en una gran bola de nieve. Entiendo. Elvis, uno pensaría que alguien como tú nació con un interés notable en la música. Sin embargo, el rey del rock no siempre estuvo interesado en el rock and roll. Aún más, ni siquiera le interesaba la música. No tuvo su primera guitarra sino hasta los 11 años de edad. Justo después de conseguirla fue cuando Presley aprendió a tocarla muy bien. Cuando era más pequeño, Elvis quería un rifle en lugar de una guitarra, pero su madre no lo permitió y le compró una guitarra. Cuéntame cómo fue tener tu primera guitarra. Mi madre, muy bien intencionada, porque las madres conocen muy bien a sus hijos, ella notó que yo desde niño me gustaban las armas, pero ya de adulto yo maté la gana y volví a mi afición de armas. ¿Me explico? Entonces, mi madre en su buena intención me conocía, sabía quién era yo, por supuesto era su hijo, y sabía que era muy irresponsable y podía ser irresponsable en el manejo de las armas, no solamente por ser niño, sino por mi forma de ser. Entonces, ya una vez de adulto,
definitivamente nadie me iba a detener de las cosas que más me apasionaban, que eran las armas. Y tuve una colección de armas importantes, es correcto. Pero las armas también, mi madre veía algo que podía ser peligroso en mí, me podía dramatizar en gramas de rabia, de intolerancia, y sabía que yo podía ser un hombre peligroso si tenía armas a mi disposición. Y si no estoy equivocada, creo que llegaste a tener algún incidente en tu casa con una de las armas. Cuéntanos qué fue lo que sucedió. Sí, se me disparó una bala. ¿Y hubo algún herido? ¿Qué sucedió después? Bueno, no, pues casi le doy en la cabeza a una persona que estaba conmigo. ¿Pero que era una pareja o un amigo? ¿A quién le sucedió a él? Fue con Ginger. Con Ginger, tu última pareja. Sí. ¿Y cómo sucedió eso? ¿Estabas bajo los efectos de intoxicación, de algún medicamento, de alcohol? ¿Qué pasó? Bueno, se me disparó un tiro y en el baño, eso fue. Y casi le toca a Ginger en la cabeza, pero fue un accidente. Yo era muy descuidado con eso, es decir, yo era peligroso con las armas. Y cuando en otra ocasión también con ella, pues tuve un problema que se me dramatizó un engrama de intolerancia, de furia, y me dieron ganas de matarla, y lo que hice fue que le disparé a la televisión. Oh. Para no hacerle daño a ella. Wow, gracias por esas confesiones, Elvis. Sí. Elvis, una vez que tú saltaste a la fama, fanáticos de todos los países del mundo querían verte en vivo. Elvis no paraba de llenar teatros, estadios en todos los Estados Unidos, pero lamentablemente para sus fanáticos en el extranjero no podían disfrutar de su música más que a través de los discos. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué nada más te presentaste en Estados Unidos? Y creo que alguna vez te presentaste en Canadá, pero ¿por qué no viajaste más al extranjero? ¿Qué sucedía? Bueno, me volví un hombre de excesos, ¿sabes? Y la verdad, se me dramatizaron muchas cosas aberrantes en la cabeza, de paranoia y ese tipo de cosas, y de la forma de relacionarme con las personas, dependiendo de la cultura también, incluso la persona, muchos preconceptos, y la verdad fue que por una situación irracional no quise hacerlo. Sí. Ya. Pero tenía que ver algún engrama de miedo a volar a las alturas. Yo tenía muchas aberraciones. Yo pensaba, por ejemplo, que no me gustaba mi cuerpo. Yo me sentía feo. Y eso la gente no lo sabe. Yo me veía horrible. Mi autoestima estaba por el piso. A pesar de que las niñas me veían bonitas o bonito, yo me veía feo. No confiaba en la gente, tenía problemas, no me gustaba tocar a ciertas personas porque pensaban que tenían gérmenes. Como te digo, tenía mucha neurosis y tenía un pensamiento compulsivo y también maníaco depresivo. ¿Me explico? Sí, y eso era lo que te impedía ir al extranjero. A hacer presentaciones al extranjero. En parte, sí. Muchas razones, esa es una de las tantas razones. La gente, relacionarme con la gente no me gustaba tampoco. De hecho, ni siquiera con mi esposa, Priscilla, también le tenía cierta aberración. ¿Por qué? Tenía un engrama que definitivamente tenía que verla lista, maquillada, perfecta para yo poder tocarla, porque si la veía en forma natural no me daba buena sensación. Entiendo. De hecho, ese tema lo vamos a tocar un poco más adelante, pero hay algo que quiero preguntarte con respecto a tu relación, Priscilla, pero eso lo vamos a tocar más adelante. Ahora vamos a continuar cuando decides
participar pues en el ejército en los Estados Unidos y viaja a Alemania. En el año 1958, Elvis Presley se tomó un descanso de su carrera musical cuando fue reclutado por el ejército de los Estados Unidos. Esto es casi algo inimaginable para una estrella hoy en día, y esta decisión le mereció el respeto de todos sus espectadores. Cuando fue reclutado, Presley rechazó una oferta para incorporarse a los servicios especiales, en donde su misión sería entretener con su música y vivir en viviendas con mejores condiciones. En cambio, optó por seguir como un soldado regular, y con ello se ganó a un segmento inicialmente escéptico de los Estados Unidos, que al principio lo vio como una influencia cultural negativa. Además, también se ganaría a alguien especial durante su tiempo como soldado, que fue Priscilla. Cuéntame, esto de ir al ejército y de participar, de ser reclutado por el ejército de Estados Unidos, ¿fue una maniobra publicitaria del mercadeo del coronel Parker, de tu manager, o realmente te habían reclutado para formar parte del ejército? Cuéntame qué fue lo que sucedió realmente. Fue una decisión mía de ser soldado raso. Cuando tomé esa decisión de hacerlo ya en Fort Chaffee. Pero realmente, sí, realmente también hubo un poquito de lo que tú dices, de ambas cosas. Me quisieron incluso me ofrecieron para que yo cantara para el ejército y tuviera mejores condiciones, viviera en una casa mejor, por ejemplo. Pero eso no sé, yo lo rechacé. Pero si es verdad lo que tú dices, tenía atrás al coronel diciéndome que eso era importante para mi carrera, pero muchos dijeron que mi carrera se había acabado por haber entrado al ejército. Pero sí es cierto que había una estrategia de marketing, pero yo de verdad quería hacerlo. Yo recibí el entrenamiento militar, yo recibí la disciplina del entrenamiento. Todo eso es cierto, sí tuve que pasar por eso, no tuve realmente una ventaja frente a los demás soldados. Luego de haber entrado en el ejército, el rey del rock and roll fue trasladado a Alemania. Fue allí donde vio por primera vez a la deslumbrante Priscilla de quien en el futuro sería su esposa. La bella mujer tenía tan solo 14 años en ese momento y Presley tenía 24. Cuéntame, Elvis, ¿tú tenías algún engrama de pedofilia? Porque que un joven de 24 años se fije en una menor de edad, ¿qué pasó ahí? Sí, me gustaba niña. Yo tenía una debilidad. Como tú dices, eso suena feo, pero sí es así, por las niñas. Sí, de 14 años, de 15, de 13. Es cierto. Es cierto. Pero, y tan ¿era una aberración de pedofilia? Sí, pero no llegué a cometer delitos. No llegué a cometer delitos. Correcto. No, pero sí tenía el engrama. Digamos que ese engrama se dramatizó de una manera distinta a la de un pedófilo normal. Claro, porque de hecho ella cuenta, ya siendo adulta, Priscilla, que cuando ustedes empezaron a vivir juntos, porque tú en algún momento le pediste permiso a sus padres para que ella viajara a Estados Unidos y viviera contigo, más sin embargo el acuerdo con sus padres fue que no vivieran en el mismo lugar, porque claro, tú querías como patrocinarla para que ella siguiera con los estudios y eventualmente más adelante tener una vida juntos. ¿Cómo fue esa relación y la aprobación con los padres? Porque ella era menor de edad. Sí, fue difícil. Fue difícil, al contrario a lo que se pueda decir las personas o los medios o quien esté escribiendo sobre mi rol. Ahora mismo no tengo el conocimiento porque desencarné y he seguido mi evolución definitivamente. Pero contrario a lo que se pueda decir, no sé lo que se diga, al principio fue difícil, pero después tuvo que haber una aceptación. Después de todo, yo no era cualquier persona. Correcto. ¿Sí? Yo no era cualquier persona. Entonces, después hubo cierto también grado de conveniencia para algunas partes, ciertos intereses creados que hubo. Pero fíjate tú, para mí lo importante de todo este tema, de ese matrimonio que tuve con ella y de la convivencia con ella, es ese engrama que tú dices y que yo realmente afirmo y confirmo, de aberración sexual. Se le etiqueta como pedofilia, sí, está bien, pero no se dramatizó de manera fuerte como para cometer delitos.
graves, pero fíjate que también se dramatizaba de otra forma. Es decir, yo al ver a Priscilla, a pesar de que la quería mucho, cuando ya yo la vi como una mujer adulta, ya no me provocó más. No sentí ninguna necesidad sexual con respecto a ella, de querer tocarla, de querer tener relaciones sexuales, de cualquier cosa con ella, porque hubo un momento en la relación que ya la vi como una mujer adulta. Y para el concepto de mi parte encarnada, la mujer adulta, desarrollada completamente, es aquella que logra tener hijos y que llega a tener hijos. Ya ese es la consolidación de la mujer, de la misión de la mujer como especie, no como persona. Y quiero que eso tenerlo claro porque va a sonar machista. No como persona, sino como especie. La mujer como especie está diseñada para parir, para tener hijos, para poblar el mundo, el planeta Tierra. Como especie, ya como persona es otra cosa. Ya es otra cosa. Pero como especie es esa. Entonces ese engrama, porque es una aberración, ese engrama, como de los tantos que tuve y que se dramatizaron en mi vida, me llevó a tener el convencimiento de que una mujer, después de que da a luz, se consolida como tal, se convierte en una mujer adulta y por tanto ya no tengo nada que ver con ella en el sentido de la intimidad sexual. En el sentido de la intimidad sexual. ¿Cómo se llama ese engrama, Elvis? ¿Disculpa? ¿Cómo se llama ese engrama de no querer tener intimidad sexual después de ser madre? ¿Cómo se llama ese engrama? Es un engrama de falla de salud mental. Ah. Sí, tú lo has enfocado desde la pedofilia, pero fíjate que la pedofilia es algo que ya raya en el delito, el crimen. Claro, en el delito y que algo que no sea consensuado. En este caso, Priscilla siempre fue consensuado, aunque creo que ustedes no llegaron a tener intimidad sino hasta que ella fue mayor de edad, pero sí siendo menor de edad. Había una relación. Bueno, corrígeme si me equivoco, creo que sí dormían juntos y se tomaban fotografías, pero no llegaron a tener intimidad sexual sino hasta la mayoría de edad de Priscilla. Corrígeme, por favor. Sí, es correcto. No hubo un consenso de hacerlo antes, a la edad de los 14, pero ya yo tenía la atracción, ¿ves? Eso sí existía. Claro. Y es correcto. Fíjate las anotaciones que tengo acá, Elvis. Fíjate, ser la novia de Elvis no todo era amor y diversión. Sabemos lo que estarán pensando todos los seguidores de Carolino, que ser la novia de Elvis suena como un sueño hecho realidad, pero por más espectacular que parezca para cualquier mujer joven, ser novia de Elvis Presley, la relación romántica de Priscilla Beaulieu con la estrella no fue fácil. No siempre fue fácil caminar a la sombra de Presley desde una edad tan temprana como los 14 años. Realmente estaba un poco perdida sobre quién era yo en ese momento de mi vida. Realmente no tuve una adolescencia, llegó a decir Priscilla en algunas declaraciones. Aprendí mucho sobre él y estuve tanto tiempo a su lado que pensaba de la misma forma que él. Sin embargo, Priscilla no fue la única que se enamoró de Elvis en su tiempo en Alemania. Cuéntanos qué otro amorío tuviste en Alemania. No, yo tuve muchos. Después de que no tuvieran hijos, pues con todas. Elvis, he sabido que no te gustaba dormir solo en las noches. ¿Qué pasaba ahí? Otro engrama. Tenías que dormir acompañado. Otro engrama de inseguridad. El mismo engrama de inseguridad. De inseguridad. ¿Inseguridad a qué? A todo. Yo era un hombre muy inseguro. Era un rol muy inseguro. Por eso, mira, realmente lo que es la parte intimida de mi persona, de lo que era mi vida personal, es todo lo contrario a lo que tú ves en los medios. Esa seguridad que tú ves en el show, en el espectáculo, el concierto, en los recitales, es precisamente eso, un show. Es entretenimiento. No es la realidad de lo que se muestra como persona. Es decir, lo que era como persona no tiene nada que ver ni con mi música, ni con el show, ni con mi baile, ni con mi apariencia. ¿Sí? Porque fíjate que ni siquiera mi color de cabello era ese. Entonces, todo era precisamente lo que es el entretenimiento, un montaje. Claro. ¿Sí? Un producto
un producto. Y dentro de ese producto, lo que había dentro de ese producto, nadie lo conoció. Quizá ahora, esta oportunidad ya como espíritu incorporado en este receptáculo Medium Carolinus, quizá ahora sí tenga esa oportunidad de decir quién era yo. Era una persona con muchos problemas, una persona con muchos sufrimientos, con muchos complejos, con una inmadurez muy, muy grande que mi madre detectó desde niño y por eso no me dejaba tener armas, porque mi madre sabía que para tener armas hay que tener un grado de madurez muy alto. Y ella tuvo razón, porque ya de adulto fui un irresponsable con las armas. Y fui un inmaduro y un inseguro y una autoestima muy, muy baja que tuve, y por eso el problema con las drogas. ¿Se me entiende? Es una gran cantidad de variables y una gran cantidad de efectos que como ser humano tenía en ese momento. Muchos podrán pensar que como Elvis siempre estuvo rodeado de mujeres, él se habría casado con varias mujeres a lo largo de su vida, pero el rey solo se casó con una sola mujer, y esa mujer era Priscilla Beaulieu. La atractiva pareja se casó en Las Vegas en el año 1967, y a pesar de que ambos formaban una pareja adorable, los aspectos más profundos de su matrimonio le recuerdan al mundo que por encima de todos ellos eran humanos. Priscilla ha revelado un hecho sorprendente sobre su relación que arroja luz sobre cómo ellos se llevaban fuera de las cámaras. ¿Y qué dijo Priscilla de mí? Sí, bien, ya te cuento. Ok, nunca la quisiste ver cuando se vestía, mientras se vestía. Siempre querías ver el resultado de vestirme, llegó a decir Priscilla. Ella lo complacía y no admitió sino hasta años después que siempre estaba maquillada para su esposo. Bueno, increíble, al final ella filtró todo, ¿no? Pero sí es cierto, es real. Es real. A Elvis tampoco le gustaba ver a su esposa vestirse. Para Elvis, según ella, la mística era muy importante y prefería mantenerla todo visualmente perfecto. Eso también es real. Sí. El casarte fue una estrategia del coronel Parker, de tu manager. ¿Por qué decidieron casarse si ya vivían juntos? No, yo sí quería. Yo tenía, después de todo, yo fui criado en una tierra de valores, ¿no? Donde yo fui criado con mi madre y el núcleo, ¿no?, que tuve. Entonces, ahí en Mississippi, Tupelo, en toda mi tierra, tenía esa educación, eso es lo que se veía. Entonces, también me casé por eso. Me parecía que era correcto hacerlo. Sobre todo que la había tomado a ella a la edad de 14 años. Entonces, y cuéntame, creo que era lo correcto. Y cuéntame algo, el coronel Parker llegó a pensar que esto podía ser una decisión estratégica, esto de casarse en Las Vegas, o no tuvo nada que ver. Bueno, los matrimonios de las celebridades siempre, para bien o para mal, bien intencionados o mal intencionados, sin que haya una intención previa, siempre va a ser algo estratégico, comercialmente hablando, dentro de la industria. Siempre va a generar noticia. Decir, bueno, Elvis Presley se casó con una mujer que tomó a los 14 años, desde los 14 años está con ella, entonces eso genera un eco mediático importante, y por supuesto Tom Parker lo iba a aprovechar, ¿no? Pero la intención del matrimonio no era comercial, realmente. Lamentablemente el matrimonio de Priscilla y de Elvis no duró demasiado. Elvis y Priscilla se separaron en 1972, apenas unos años después de haberse casado. Es bien sabido que la relación de Presley con su esposa comenzó a deteriorarse poco después de casarse, pero una de las razones, según Priscilla, nos deja a todos sin palabras. Aparentemente todo cambió entre el rey y su esposa después de tener un hijo juntos. Comenzaron a volverse más distantes y en última instancia la relación se vino abajo. Sin embargo, ese no fue el único secreto que la ex esposa de Presley reveló acerca de la leyenda del rock. Bueno, sí es cierto. Ya lo habías hablado, ¿no? Lo habías mencionado, de que después que dio a luz, pues ya todo se acabó. Para mí sí. Después que
Lisa Marie, después que nació Lisa Marie. Sí, así de aberrante es el engrama y en sinsentido. Es un sinsentido para una persona normal que escuche esto, pero el engrama es así. El engrama te hace hacer cosas irracionales, cosas sin sentido, cosas que no tienen ni pies ni cabeza, ni un principio ni un final. Es un sinsentido total en la máxima esplendor. Es obvio que una persona cuerda va a concluir que Priscila, mi amada Priscila, siempre fue bella, después incluso de tener a nuestra hija. Entonces era eso, era ese engrama, era esa aberración, era esa mente torcida, desafortunada, que me llevó a pensar de esa manera. Es lo malo de ser esclavo de la mente reactiva y los engramas de todo ser humano. Ese es el principal talón de Aquiles del ser humano, es su mente reactiva, sus engramas, su ego, sus aberraciones. Y a puerta cerrada, en tu intimidad con Priscila, ¿no podías hablar libremente de lo que te ocurría o buscar ayuda profesional? ¿Qué se decían a puerta cerrada? ¿Qué te decía Priscila? Porque era una mujer joven con deseo sexual hacia ti, sin embargo tú no sentías deseo sexual hacia ella. El ego no me dejaba, prefería que nos vieran desnudos, ¿sí? Yo tenía mi engrama de voyerismo, me gustaba que nos vieran, prefería que otras cosas me excitaban, cosas diferentes a lo tradicional del ser humano. Y estamos hablando también de una sociedad machista en ese momento. Sí. Y ella era una persona que desde los 14 años estaba manejando, primero por mí. Yo la manejé de los 14 hacia arriba y de los 14 hacia atrás de sus padres, en la educación de ella, que también era así. Entonces no había lugar a una conversación franca entre ambos. Y si la hubiese, ella no me iba a contradecir en su momento. Es decir, claro, porque tanta aberración, exacto, yo la formé, tanta aberración de mí hacia ella, es que ella tampoco lo veía anormal. Ella lo vio anormal después. Pero ella normalizó lo anormal, porque es que era lo único del universo que ella conocía. Claro. Sí. Entonces cuando lo anormal, lo que es absolutamente anormal, tú lo normalizas, entonces todos estamos en una burbuja, todos los actores involucrados estamos en una burbuja de anormalidad que nadie es consciente de que, ninguno es consciente de que es así. Pero fíjate que fue muy valiente Priscila, de que, como tú bien lo dices, ella vivió en una burbuja en donde su adolescencia tú la moldeaste literalmente a como tú querías que ella fuera, a cómo se desarrollara, a su formación. Realmente tú le hiciste a tu imagen y semejanza, digámoslo, porque ella creo que llegó a decir que a ti te gustaba que siempre estuviera impecable con su cabello negro y levantado, ¿es cierto? Sí, es cierto. Y también es cierto que en medio de esa burbuja ella también tenía una conciencia que le decía que no tenía libertad, que no podía, tenía que salir de allí. Sí, que no tenía una libertad, que no era libre. Correcto. Que no era libre. Por eso fue valiente Priscila en salir de esa burbuja. Sí, mira, toda mujer, todo ser humano, especialmente la mujer, porque las mujeres son muy perceptivas, más que el hombre. Toda mujer que por cierto, vuelvo y repito, tiene un grado de percepción, las percepciones más desarrolladas que el hombre. Aunque desde niña esté viviendo dentro de una sociedad o dentro de un núcleo familiar déspota, o despótico, o fascista, por decirlo de alguna forma, va a llegar un momento, a medida que crezca, aunque no haya conocido el mundo exterior, aunque esté siempre dentro de esa burbuja, va a llegar un momento de que va a tener la conciencia total de que está viviendo una gran mentira y está viviendo dentro de una jaula de oro. Siempre. El hombre muy poco tiene esa conciencia, muy pocas veces, pero la mujer no. A pesar del machismo, a pesar de la normalización del machismo, a pesar de la normalización de los engramas, de las aberraciones, de los secretos infames, a pesar de tanta manifestación anormal, en el fondo iba a ser inevitable
que llegara a despertar en ella esa conciencia. Y, por ende, empoderarse y tener la valentía de salir de eso. Todas al final lo logran, la gran mayoría de mujeres al final lo logran. No todas, pero sí la gran mayoría. Es lo que quise decir. Perfecto, muy bien. Priscila llegó a decir en su momento que comentó tu engrama de germofóbico. Según Priscila, él bebía justo por encima del asa, sabiendo que nadie bebería de ese lado. Hasta evitaba comer en los hogares de otras personas y cuando lo hacía llevaba sus propios cubiertos. Es correcto. Tenía esa fobia a los gérmenes. Sí. Era germófobo o germófobo, sí. Yo era germófobo. Claro. Es un engrama, ¿no? Otro. ¿Sí ves? Esa subdivisión de engramas lo que es realmente es un gran engrama de falla de salud mental. Elvis, cuéntanos de tu mascota, Skater, el chimpancé. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué quieres saber? Cuéntame, ¿tenías esa afinidad por esa mascota de vidas pasadas? Porque es muy extraño tener una mascota tan exótica. Sí, bueno, los animales me gustaban en su momento. Y los millonarios somos excéntricos. ¿Qué te puedo decir? Sí. Sin dudarlo, el rey del rock and roll reconoció el gran trabajo del coronel Parker y Parker recibió una buena compensación, tomaba hasta el 50% de las ganancias de Presley hacia el final de su vida. Elvis era conocido por ser generoso, especialmente con sus familiares y amigos, e hizo cosas bastante locas para expresar su gratitud a sus fanáticos, como pretender ser un oficial de la policía y firmar autógrafos como si fueran boletas. Cuéntanos. Sí, bueno, hay cosas buenas, no todo es negativo. Tenía don de gentes. Yo tenía don de gentes a pesar de ser un tímido, a pesar de tener todas esos problemas de esos sociales para socializar. Tenía don de gentes. Me gustaba. Fui agradecido siempre con la gente que me lo daba todo. Incluso con mi manager que tomaba el 50%. Después me di cuenta que lo correcto era que tuviera el 30%. Pero al final lo dejé así precisamente porque era una buena persona en el fondo. Entonces, lo que te quiero decir es que tenía el don de gentes, fui agradecido, quise hacerlo. La comunión con el estado del arte, como principal objetivo de la misión de ese rol, me llevó a que pudiera desarrollar ese don de gentes y acercarme a ellos y ser agradecido. Eso es una de las variables por la que generé mucho dharma, porque fui agradecido. A pesar de los engramas, a pesar de las aberraciones, a pesar de las cosas raras, a pesar de las anormalidades, al final nunca le hice daño a nadie. Nunca cometí un acto hostil contra una persona. Al final, nunca lo hice. Y estuve al lado y comulgué y me empapé de la esencia del agradecimiento. Y eso es muy importante. En el mundo espiritual se valora mucho el ser agradecido. Si eres una persona agradecida, ganas puntos con el mundo espiritual, con los ángeles, con los arcángeles, con los espíritus. Y eso me sirvió bastante en mi integración después de mi fallecimiento. Y en mi evolución también. En 1970, Elvis Presley tuvo la repentina necesidad de reunirse con el presidente de los Estados Unidos, en ese momento Richard Nixon. El presidente accedió a su solicitud y durante su reunión Presley extrañamente le solicitó una placa de la Policía Federal Antinarcótico. Cuéntanos cómo fue esa reunión. No, esa reunión fue así como tú lo estás diciendo. No tengo mucho que decir con respecto a eso. Ya, ¿y te dieron finalmente la placa? ¿O no te la dieron? No, sí la tengo. La tuve. Elvis tuvo una estrecha relación con su madre. Lo creas o no, Elvis Presley era el niño de mamá. El rey fue muy cercano a su madre a lo largo de su vida. Y se sabe que ambos compartieron un vínculo muy especial. ¿Algo que nos quieras compartir con tu madre, aparte de lo que nos has comentado anteriormente? Era la que mejor me conocía. Y sí, éramos almas afines en vibración. Y bastantes vidas. También ella tuvo el rol mío como hija en vidas anteriores.
Con respecto a tu relación con la religión, Elvis, no profesabas una relación en particular, pero te gustaba integrarlas todas. Creo que tenías una estrella de David, una cruz y la palabra hebrea Chai alrededor de tu cuello. Cuéntanos cómo era tu relación con la religión y la espiritualidad. Me gustaba mucho el simbolismo de todas las religiones. Creía que todas las religiones tenían una fuerza espiritual importante y que esa fuerza espiritual rebosaba en el simbolismo o en el símbolo de cada religión. ¿Sí? El judío con su estrella de David, los cristianos con su cruz. En fin, ese simbolismo era importante, lo admiraba y me gustaba para mi vestir también. Entonces, esa era mi relación. No era realmente un hombre practicante al 100% de nada, pero sí tenía sí creía en la energía de la espiritualidad y que esa energía se podía potencializar con el simbolismo. ¿Creías en la numerología en tu rol como Elvis? Me llamaba la atención. El rey del rock and roll tenía una imagen que mantener y era muy consciente de ello. En cierto momento Elvis notó que no se veía tan joven como solía hacerlo. 5 años después, a la edad de 40 años, según la ex novia Linda Thompson, Presley se realizó un estiramiento facial. Siendo un tema delicado para la mayoría de las celebridades, se cree que esa fue la única cirugía a la que el rey del rock se sometió para preservar su aspecto juvenil. ¿Fue cierto? ¿Te hiciste un estiramiento facial, Elvis? Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, cada vez me volví más excéntrico, sobre todo cuando entré en el tema de las drogas. Ya, pero teníamos entendido que lo que hacías era consumir, digamos que fármacos prescritos por médico, sí. y que no consumías marihuana ni cocaína, o sí las consumías. No, fármacos. Drogas, es lo mismo, sí. Correcto. Drogas legales, drogas prescritas. Sí. Exacto, drogas legales. Ok, muy bien. Elvis Presley en sus últimos años luchó contra su adicción a las drogas farmacéuticas y los problemas de peso en un intento por mantenerse atractivo. Una de las desventajas de la fama es que suele haber una tremenda presión sobre los artistas para que conserven su juventud a medida que envejecen, y eso no es nada fácil. Se dice que Elvis incluso se mantuvo bajo sedación durante 2 semanas para perder peso. Durante este periodo, la leyenda del rock solo salía de su cama para bañarse, usar el baño y comer pequeñas porciones de comida. Eso es cierto, entré en depresión también y por eso no salía. Y también... Pero fue después del divorcio con Priscila, ¿no? Que pasó esta fase. Sí, claro, es decir, ya cuando no estás con la mujer, ya es diferente, ¿sí? Ya el equilibrio se pierde. Yo tenía una dependencia psíquica con ella y ya no la tenía a mi lado, ya fue diferente. Sí. Ya. Con respecto a tu relación con el presidente Carter, ¿qué nos puedes mencionar? Bueno, él me entregó una placa una vez. ¿Sí? Ya. ¿Y eso fue todo? Bueno, sí, no hay mucha relación que tú puedas decir espiritual como que yo pueda señalar aquí, no. Ok, vamos a hablar de los últimos momentos de lo que sucedió aquella noche en 1977. Elvis. Sí. Tú sufrías de insomnio. Esa noche tú fuiste a tu odontólogo, luego te reuniste con tus amigos a jugar un partido, tenías problemas de estreñimiento, te despertaste en horas de la mañana a ir al baño, y tu novia Ginger te despierta en horas de la tarde, a las 2 de la tarde aproximadamente, y te encuentra tirado en el baño. ¿Qué sucedió? Me dio una arritmia muy fuerte. Sí, producto de la polimedicación. Muchos medicamentos. Sedantes, estupefacientes, anfetaminas. Lo que tú te puedas imaginar. Valium. De todo. Precisamente porque sufría de todo, creía yo que sufría de todo. Pero todo era mental. ¿Me explico? Abuso de drogas.
¿Pero fue por el abuso de drogas o fue un infarto de miocardio que te dio? Sí, fue... No soy doctor, pero la arritmia provocó eso. Infarto, sí, se paró el corazón, correcto. Ok. Sí. Producto de la adicción, ¿no? Producto del abuso de todo ese cóctel de diferentes drogas. Como te digo, había Valium, había estupefacientes, había sedantes, todos esos sedantes que existen. Piensa en 5 y ahí están. Anfetaminas, que es muy peligrosa. Correcto, Claro, un cóctel. porque tú tenías un estilo de vida en donde tenías que medicarte con ansiolíticos para poder dormir y consumías estimulantes para mantenerte activo, despierto. Sí, exacto. Era toda una inversión del ritmo circadiano del cuerpo humano. Eran drogas para una cosa, drogas para otra. Para poder comer drogas, para poder despertarme drogas, para poder dormir drogas, para poder caminar drogas, para poder salir a la calle drogas, para poder soportar el sol drogas, imagínate. Me volví un esclavo de eso. Un infierno. Mis últimos momentos fueron infernales. Mucho sufrimiento, sí. Dios, cómo lo lamento. Sí. Tu mansión de Graceland, ¿qué significó para ti? El lugar de vivienda es... ¿Qué te diría? Ya yo en lo último no pensaba en eso. No puedo decirte nada de apego físico a lo que quedó, realmente. Este receptáculo está agotado. En los últimos momentos, ¿cómo te sentías mentalmente? Cansado. Una parte de mí quería irse. Ya era el momento, estaba dramatizando una depresión profunda. Ya me quería ir, de verdad. Estaba aburrido. Estaba cansado. Quiero hacer un regalo antes de finalizar la entrevista. Quiero que prendas el volcán, por favor, para quemar tus engramas. Te los voy a enumerar uno a uno. Lo vas a lanzar en el pipote y luego lo vas a lanzar al volcán. ¿Okay? Esto te va a ayudar a sentirte mejor en el plano cuántico y luego en tus futuras vidas, ¿ya? Por favor, prende el volcán. Prende el volcán, por favor. Vamos a enumerarte la lista de tus engramas y lo vamos a lanzar al volcán para quemar los engramas. ¿Y me mencionaste? Sí. Prende el volcán, por favor. Vamos a colocar en el pipote los siguientes engramas que te voy a enumerar, ¿de acuerdo? Inseguridad, al pipote, intolerancia, al pipote, inmadurez, furia, violencia, al pipote, complejos, al pipote, sufrimiento, el sentirte feo, la baja autoestima, la desconfianza, todas las neurosis, todas las aberraciones mentales, las enfermedades mentales, trastornos de la personalidad, todas tus compulsiones, tus patologías maníaco-depresivas, el no querer relacionarte con las otras personas, las aberraciones sexuales tipo pedofilia, las fallas de salud mental, la fobia a los gérmenes. A la cuenta de 5 la vas a lanzar al volcán. Vamos, Elvis, tú puedes. 1, 2, 3, 4, 5. Ya está. ¿Cómo te sientes, Elvis? ¿Algunas palabras para tus seguidores que te extrañan como la leyenda del rock and roll por siempre? Un poco mejor, muchas gracias. Quiero dar mis últimas palabras. Este receptáculo está agotado. Sí. Quiero decir que este puente de comunicación fue importante para mí porque haber mencionado esas aberraciones mentales que dramaticé en esa vida, me sirvieron como descarga, como alivio. Sirvió para mí, ha servido bastante mostrar esa faceta de mí que de pronto no todos conocían porque ha sido objeto de descarga y de sanación y de desahogo, y estoy muy agradecido por eso. Gracias a quienes me estén escuchando, gracias por valorar esa música, gracias por valorar ese arte que logré crear,
De verdad se los agradezco mucho. Gracias por todo. Ahora me retiro. Elvis, antes que te retires y me digas si tú fuiste en una vida pasada Alejandro Magno, confírmame ese último dato. ¿Fuiste tú Alejandro Magno en una vida pasada? No. ¿No? Gracias por contestar la pregunta. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias por aclarar todas las dudas y todos los misterios en torno a tu vida y a tu fallecimiento. Gracias por acompañarnos en esta entrevista, Elvis. Adiós. Adiós.